Hola, muchas gracias por entrar aquí a tu canal. Voy a contestar una pregunta que me hizo una persona. En el identificador de la pregunta aparece el nombre de Mariano Ayala 2673. Y me está preguntando de una manera muy directa y pues quiero contestar a ver si puedo responder de una manera clara. Pregunta, ¿Mister Dios era metafísico o sí creaba milagros? Me parece muy interesante la pregunta porque en este canal de un curso de milagros, pues básicamente lo que hablamos es sobre el sistema de pensamiento del ego que sustituyó al pensamiento original de paz, de dicha y de amor. Entonces, aquí iniciando con la pregunta, pues la palabra metafísica no aparece en ninguna parte del libro de texto. Tampoco aparece en el libro de ejercicio, tampoco aparece en el manual para el maestro, tampoco aparece en el canto de la oración y en el de ayuda de la psicoterapia, que son los 5 libros que conforman el curso de milagros. No aparece en ningún lado la palabra metafísica. Lo sé porque, pues, como yo tengo versión PDF, entonces el PDF tiene un buscador, tú puedes meter unas, dos, tres palabras y entonces te lo busca en todo el documento. Entonces la palabra metafísica básicamente no existe dentro del curso de milagros. Uno. Dos, obviamente entiendo el concepto de palabra metafísica porque antes de que yo iniciara el curso, pues desde que yo era muy joven, pues leí muchos libros de metafísica, trataba de aplicar los libros de metafísica, pues entre ellos pues el 3 en 1 de Connie Méndez, tan conocido, el Kybalión de Hermes Tres Veces Maestro, de Hermes Trismegistro. Leí montones de libros sobre metafísica y tratando de encontrar una respuesta que yo siempre tuve, ¿no? Más sin embargo, los conceptos de metafísica, hay muchos que consideran que las runas pertenecen, la lectura de las runas pertenece a la metafísica, otros que el tarot, la quiromancia. Y quiromancia es la lectura de las rayas de la mano, de las arrugas, todas estas consideran que también es metafísica, pero si me voy a la definición de la palabra metafísica, lo que quiere decir es más allá de la física, más allá de lo que es físico. Entonces, realmente, si nos vamos al diccionario, dice que es una rama de la filosofía que estudia los fenómenos que no se pueden experimentar a través de los sentidos, ¿no? Y bueno, pues ahí se abre un abanico de posibilidades porque pues uno podría decir que el magnetismo pertenece a la metafísica, ¿no? Porque pues no lo experimentamos nosotros. Podemos ver algunos hechos y por ejemplo, la transmisión de las ondas sonoras a través de la electrónica, también, por ejemplo, el Wi-Fi, la manera en que se comunican los celulares, pues muchos podrían pensar que es también parte del reino de la metafísica, pero no, realmente pues mucho de lo que yo he visto es, por ejemplo, en el caso de Connie Méndez de Metafísica 3 en 1, pues habla de la influencia del poder de la mente sobre las condiciones que experimentamos, ¿no? Eh, Hay quien habla sobre pues, los diferentes cuerpos sutiles, que el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, y todos esos cantidades de cuerpo de diferentes cuerpos sutiles que van envolviéndose así como las matrushkas rusas que están uno dentro de otro, pero además traspasándolos y que el cuerpo mental, ¿no? Y todos esos que se puede ver muy bien en diferentes estudios de metafísica, bueno, descritos, porque pues nadie tiene realmente una imagen, ¿no? de lo que son esos, los cuerpos, ¿no?
Entonces, porque todo empieza con el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y hay otros más. Se han podido distinguir hasta 9 cuerpos distintos, ¿no? Y hay quien dice que eso es también el estudio de la metafísica. Entonces, pues yo creo que el curso de milagros no utilizó el término metafísica porque pues se ha aplicado a tantas cosas que podría confundir al estudiante, ¿no? Al que quiere buscar más bien sobre las cuestiones del espíritu, básicamente, ¿no? Entonces, por eso la metafísica y lo espiritual son cosas completamente distintas en el curso de milagros. Por eso en el curso de milagros no aparece la palabra estrictamente metafísica, no aparece, ¿sí? Ahora, la pregunta dice, ¿Mister Dios era metafísico o sí creaba milagros? Bueno, vamos a la pregunta. Mister Dios, no entiendo, digo porque Mister Dios aparece MR de Mister y Dios con minúscula, pero el Mister aparece con mayúscula. Entonces, estrictamente hablando, pues no sé de quién hablas, Mariano, a qué te refieres con Mister Dios, pero si elucubro, pues la única persona en este mundo que llevaba a cabo milagros era Jesús. Entonces voy a suponer que estás preguntando que si Jesús era metafísico o si creaba milagros. Bueno, pues definitivamente para llegar a la espiritualidad tuvo que haber pasado, pienso yo, es mi opinión, no lo sé porque hay muchos libros que hablan sobre la historia de Jesús, de que los viajes que hizo y que por donde anduvo. Y la verdad, pues es que todos esos libros finalmente son elucubraciones porque el Jesús, por ejemplo, los evangelios, pues el primero que escribió fue Mateo, ¿no? Aunque había el evangelio de Santiago, que era uno de los, se dice que eran primos o hermanos de Jesús, que escribió. Y sin embargo, está dentro de como los libros apócrifos. Entonces es una cosa rara porque Santiago, pues sí estuvo presente. En cambio, Mateo, no es Mateo el ex cobrador de impuestos, sino un escriba que 90 años después de la muerte de Jesús vino a hacer las investigaciones, ¿no? Entonces, vamos a decir, era un periodista de época, un buscador, pero finalmente porque la fama de Jesús trascendió después de su muerte, de la crucifixión, pues bueno, se empezó a extender el cristianismo y bueno, pues entonces vamos a ver de dónde provino esto, ¿no? Por lo tanto, en la época en que él era niño, pues no tenía ninguna fama, más que la que podía tener entre los diferentes judíos, que dice el evangelio, los diferentes evangelios, que cuando estuvieron en Jerusalén, pues se les perdió se les perdió a Jesús a sus padres y estaba enseñando, estaba en el templo enseñando a los, ¿cómo se llama? A los maestros y estaban muy asombrados, ¿no? Pero, sin embargo, pues era un niño, vamos a decir que, suponiendo, dándole que es cierto eso, pues quizás no era lo suficiente como para que alguien empezara a seguir su vida desde niño, porque prácticamente la adolescencia y su juventud, pues no se sabe qué pasó porque no está escrito, ¿no? Yo dudo mucho que haya alguien que haya llevado ese seguimiento, pero se dice que estuvo en la India, que estuvo en Egipto, que era parte de los arameos y todo eso. Pues para mí es elucubración porque básicamente cuando se conoció la obra de Jesús, pues ya habían pasado casi 100 años. Entonces, pero obviamente yo a mi forma de ver, pues pasó primero por las cuestiones metafísicas, el conocer lo que es el pensamiento, porque básicamente yo
pienso que tiene que ver, la metafísica tiene que ver con el forjado de realidades a través del pensamiento. Esa es la definición que yo abrigo. Entonces, ahora, vamos ahí, sí, decimos, sí, tuvo que haber pasado por un aprendizaje primero, ¿sí? Pero, obviamente, el curso de milagros dice que Jesús le escuchó la voz que hablaba por Dios, o sea, el Espíritu Santo, y que por eso él pasó a la cabeza de la dirección de lo que es toda la expiación. O sea, del volver al estado original de la mente tal como la creó Dios. O sea, básicamente regresar cuando Dios dijo, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo, pues lo único que estaba haciendo Dios era extender su propio ser, ¿sí? Entonces el estado original de la mente en la creación pues es idéntica a la de Dios. Entonces, básicamente ahí podríamos decir que antes de llegar a ese punto, no creo que haya habido un maestro de carne y hueso que le haya enseñado eso, porque el curso dice que basta con que hubiera dos que llegaran a ese grado para que este mundo simplemente se hubiera desaparecido, se hubiera deshecho toda la creación del ego. Entonces, es obvio que Jesús no se encontró ningún maestro en carne y hueso que le enseñara cómo llegar a ser un Cristo. Entonces, si no, ya eso querría decir que ya habría diferentes Cristos y que este mundo pues ya no tenía justificación para seguir adelante. Pero como lo estamos experimentando, lo estamos viendo, pues obviamente que no ha existido esos maestros. Por eso Jesús fue el primero que llegó a ese nivel de maestría, pero también porque escuchó, el más cercano que pudo haber llegado era Buda. Y Buda pues parece que fue antes de Jesús. No lo sé porque hay quienes lo ubican después, hay quien lo ubica antes. Y entonces el único que pudo haber llegado más lejos y muy cerca de llegar a ser un maestro fue Buda. Pero Buda no trascendió la muerte. Y el caso de Jesús es que sí, él trascendió la muerte. O sea, sabía que la muerte no existía. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, Mister Dios, Jesús. ¿Jesús era metafísico o sí creaba milagros? Bueno, el concepto creación no se aplica porque la creación, desde el punto de vista del curso de milagros, es lo que Dios deseó que fuera, o lo que Dios desea que sea, que sigue siendo, pero no se aplica en el curso de milagros el concepto de crear. Dice, ¿otorgaba milagros? Sí otorgaba milagros, pero el milagro, dentro de la filosofía que se sigue en el curso de milagros, es que es el cambio de un pensamiento de pesar, de dolor, de carencia, de pérdida, de enfermedad, inclusive de muerte, puede ser sustituido por un pensamiento de paz, de dicha, de amor, de vida eterna. Entonces, el milagro es un cambio súbito de pensamiento cuando las circunstancias que tú ves, que te parece que te están atacando, cuando las cambias tu percepción y dices, no, pues realmente es una oportunidad. Entonces, eso es un milagro. Entonces, Jesús otorgaba milagros. Y vemos que los milagros, como dice en el curso de milagros, puede cambiar forma, puede cambiar o sea, no está sujeto a las leyes del espacio-tiempo, puesto que el espacio-tiempo no existe, pero el milagro está basado en el recordar la verdad con mayúscula, no la verdad de Jesús, o la verdad mía, o la verdad de tuya, o la verdad de otra persona. No. O sea, estamos hablando de, usando coloquialmente, la neta universal.
porque no estamos hablando de diferentes verdades sujetas a diferentes condiciones o circunstancias. Estamos hablando del verdadero origen del ser. De esa verdad estamos hablando en el curso de milagros. Entonces, también en este mundo, el milagro viene siendo también, este mundo es un sueño. Y todas las cosas que pensamos se oponen a la voluntad de Dios, son sueños contradictorios. Entonces el milagro viene a ser también un sueño, pero que deshace a los demás sueños. ¿Por qué? Porque es un sueño de paz, es un sueño de dicha. Entonces, definitivamente Jesús otorgaba milagros, inspirado por el Espíritu Santo, porque Él no decidía qué milagro se tenía que hacer, sino que Él escuchaba y seguía la instrucción. Por eso el curso de milagros es una instrucción, es un curso llevado bajo la dirección del Espíritu Santo, que es altamente personalizado. Entonces el curso de milagros obviamente te va a dar ciertas instrucciones a ti, porque tú tienes una forma muy exclusiva y excluyente de ver al mundo, como yo la tengo. Yo tengo otra forma diferente, exclusiva, personal, egoica y excluyente de ver el mundo. Cada persona tiene por eso se dice, y eso es cierto, cada persona ve el mundo de una manera distinta. Como dice un monje, una religión, 1000 monjes, 1000 religiones. Cada quien tiene una manera distinta de ver al mundo. Entonces, pues precisamente así es como nosotros vemos. Hay un dicho muy popular, ahorita se me fue, porque finalmente cada quien ve al mundo de una manera completamente personal. Entonces, bueno, pues los milagros son precisamente inspirados por el Espíritu Santo para que tú los apliques en condiciones específicas en tu vida y dejes de percibir dolor, percibir miedo, percibir enfermedad, percibir carencia o pérdida, y ver y contemplar la muerte de una manera distinta, porque solamente implica la desaparición del cuerpo, más no de tu mente, porque la mente no pertenece al ámbito del ego, sino es una manifestación del espíritu. Claro, la mente está dividida aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos una mente dividida, y lo que desaparece es la mente errónea. Pero la mente, el espíritu, la mente con mayúscula, porque hay la mente con minúscula, que es la mente errada, la mente egoica, y que tiene una parte que se llama la mente recta, que es de todos los pensamientos de dolor que han sido purificados y transformados en pensamientos de la verdad, van pasando a formar esa parte de la mente recta. Entonces, pero esta mente recta está basada en la mente de Dios. Entonces, cuando desaparece el cuerpo, pues la mente original sigue estando viva. Mucha gente, otro concepto que no se utiliza en el curso de milagros, que no se usa mucho, muy poquito, es el concepto de alma. Porque alma implica pues como un alma particular, que yo en el momento que este cuerpo desaparece queda como una silueta similar a mi cuerpo, que es el alma, y cada persona tiene su alma. Pero por eso el curso no utiliza el alma, porque el concepto alma es muy, da lugar a conflicto. Entonces, por eso se utiliza la palabra espíritu, porque el espíritu solamente abarca a una persona. Y bueno, Mariano, pues espero que esta respuesta te haya contestado. No se crean los milagros, se otorgan bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque no es que uno elija hacer algo, sino que se le dice a uno qué es lo que tiene que hacer. Y pues Mister Dios, pues bueno, perdón, pero Dios lo utilizamos con mayúscula, ¿no?
y si querías hablar de Jesús, bueno, pues tiene su nombre, ¿no? Y sí, pues tuvo que haber iniciado en la metafísica, pero la metafísica llega hasta cierto límite donde ya no avanza más, puesto que la metafísica está para tratar de regir este mundo de ilusión. Eso es la metafísica, tratar de regir este mundo. Pero este mundo es ingobernable y además no existe. Es parte de la creación de nuestra propia mente. Entonces, la metafísica llega hasta ese punto, hasta ese límite, y entonces aquí viene ya el camino espiritual, que es el que aprendemos a través de un curso de milagros. Recibe un saludo de mi parte, espero haber contestado tu pregunta y pues me despido de todos. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta pronto.